¿Cambió acaso su versión? Durante la reconstrucción de los hechos y la materialización de la declaración del subintendente Juan Carlos Leal, este dijo que en la escena del crimen había una pistola, por lo que procedió a acordonar el área y a cuidarla hasta que llegó el CTI. Llegamos de oriente a occidente en moto. Llegamos al lugar, encontramos al patrullero Rodríguez. ¿Me puede ubicar por favor al patrullero Rodríguez? Calculo yo más o menos esta zona. Indíquemela por favor. Sí, por acá. En el vehículo. Entonces llegamos a quién se refiere. Patrullero Navarrete y yo tenemos la patrulla. De ahí procedimos a... Él nos señala que aquí hubo un cruce de disparos y nos señala que en el lugar hay un arma. Eso es lo que nos señala. Yo procedo a acordonar el área. ¿Qué más hizo? De ahí me entrevisté con el señor, con el vigilante, que es de la caseta de allá. Le dije que si había presenciado algo, me dijo que había escuchado disparos, eso es lo que me manifestó. Él fue el que le ingresé como testigo en el primer. Pues yo cuando veo el arma, no ni trato de, en lo menos posible, de acercarme a ese sector, al lugar. Lo que trato es más bien de acordonar. Esa misma madrugada, el patrullero Alarcón fue conducido al CTI de la Fiscalía para rendir declaración. En su versión, el uniformado dijo que Diego Felipe le disparó antes de que él lo hiciera, mientras corrían por la calle 116A. Yo lo perseguí. Al llegar el muchacho a la 116, yo estaba atrás como a 2 metros en persecución para capturarlo. Cuando veo que él manda su mano derecha y no sé si fue al bolso que llevaba o a la pretina de su pantalón, gira su cuerpo hacia la derecha. Veo que es un arma de fuego que tiene en su mano. Me dispara hacia mí y yo disparo. El disparo no me impacta, fue casi al mismo tiempo. El muchacho se desploma en la calle 116 con carrera 71D. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con esta historia. Muy bien, aquí estamos otra vez con el desarrollo de la triste historia del grafitero Diego Felipe Becerra. Entre muchas diligencias terminó esa trágica noche de viernes. El sábado, como era lo planeado, se jugó la gran final del Mundial Sub-20 de fútbol en el Campín a las 8 de la noche. Mientras tanto, Gustavo y Liliana esperaban a las afueras de Medicina Legal que les entregaran el cuerpo de su hijo Diego Felipe. El domingo, durante el velorio, y en vista de que la policía no había emitido comunicado alguno y que en los medios de comunicación no se había hablado hasta entonces del tema, Gustavo Trejos decidió romper su silencio y dio sus primeras declaraciones sobre la muerte de su hijo en radio. Sí, las declaraciones a RCN Radio, les manifesté lo que había pasado y adicional a eso les dije que había una manipulación de la escena del crimen en la cual habían plantado un arma y que estaban involucrados altos oficiales. El día lunes, en horas de la tarde, el general Patiño salió a la primera declaración en la cual decía que Diego Felipe estaba involucrado en el supuesto atraco a una buseta. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el menor al parecer había asaltado un bus en compañía de 3 personas más, y en el momento de la persecución un patrullero accionó el arma, lo que habría causado la muerte del joven. Vio que esgrimía un arma, está dentro de la misma investigación, repito, entonces la policía pues se adelanta y hace el disparo. Pero ¿a quién le iban a creer? Nada más ni nada menos que el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, o al papá de un joven muchacho de apenas 16 años que ahora resultaba misteriosamente involucrado en un atraco, según una grabación de la línea de la policía del 123. Don Gustavo, buenos días, resulta que tenemos una primicia, tenemos la grabación del 123, queremos que la escuche. Los sueldos se bajaron ahí frente al edificio Balcón de los Lagartos. De acuerdo, ahí se bajaron, más o menos en ese paradero. Los tipos son así medio flacos, en orden de 1,68, 1,70 de estatura, están regularmente vestidos, no muy bien, no muy mal. Pasó la llamada al 123 y que me preguntó qué opinaba. Pues que sin palabras, me dejó seco, no sabía qué pensar en ese momento. Le dije, lo único que te puedo decir es que
si había un delito en ese momento, por qué razón el menor que duró 20 minutos en la escena del crimen no fue detenido, primero. Segundo, si había un delito, porque cuando llegamos a la clínica y el joven identificó al policía que le disparó a mi hijo, ¿por qué razón no lo detuvieron? Habían 15 policías, no lo detuvieron, sino que se alejaron. Ese mismo lunes 22 de agosto del 2011, después de las declaraciones del general Francisco Patiño, a las 5 de la tarde, el señor Jorge Eliezer Narváez, un conductor de bus de la empresa Contransnisa, acudió a la unidad de respuesta inmediata de la localidad de Usaquén para interponer una denuncia. El señor Narváez aseguró ser víctima de un atraco al bus que supuestamente él conducía en la noche del 19 de agosto. El viernes 19 de agosto, siendo las 10:45 de la noche, me encontraba laborando, conduciendo un bus de servicio público, el cual cubre la ruta Pijao-San Cipriano, y a la altura de la avenida Boyacá, frente a la empresa Bavaria, paré a dejar un pasajero. En ese mismo instante se subieron 2 cantantes y seguidamente 3 muchachos y una muchacha, a lo cual yo seguí la ruta, y al llegar a la Boyacá con calle 80 había un trancón, porque un tractocamión estaba volcado. Al pasar el trancón, el cual duró aproximadamente 20 minutos, seguí con el recorrido, y cuando estábamos pasando por el frente del Club Los Lagartos, más exactamente por la Boyacá con calle 118, uno de los sujetos que se había subido en la Boyacá frente a Bavaria me apuntó con un arma de fuego tipo pistola. Jorge Eliezer Narváez fue llevado posteriormente a varios medios de comunicación en carros de la policía para que diera su declaración de los hechos. Hasta ese momento lo que la opinión pública sabía era que Diego Felipe Becerra era un joven grafitero que estaba involucrado en un asalto a una buseta y que iba armado en el momento en el que el patrullero de la policía le disparó. ¿Qué sucedió en realidad esa noche del 19 de agosto para que tuviera lugar la persecución que el patrullero Alarcón emprendió contra Diego Felipe y sus amigos? ¿Qué estaba buscando la policía esa noche? ¿A quiénes perseguía? ¿Qué fue lo que escuchó Alarcón por el radio de comunicaciones para pensar que estaba cerca de los supuestos ladrones? A las 10:16 de la noche, la central pide apoyo a las unidades para la calle 127 con avenida Suba. 127 con Suba, ¿qué unidades codifican? Luego, otro policía que se identifica como cuadrante 14 informa que ya se dirige hacia el lugar para dar apoyo. Coche central, ya llega, cuadrante 14, ya llega. Ah, bueno. 2 minutos después, el mismo cuadrante 14 asegura que ya se encuentra en la 127 con Suba y que no encuentra nada, que nadie le informa sobre el caso. Información le llega que en la 127 con Suba, acá me encuentro, nadie se manifiesta nada. A las 10:21 de la noche, la central se comunica con el teniente que hace de oficial de vigilancia y le proporciona un número de celular de una persona que llamó a la línea de emergencia 123 y reporta el robo en esa dirección. La central que más le informa es ese club que están ahí de los lagartos que corresponde a dónde? El edificio Balcón de los Lagartos, el edificio Balcón de los Lagartos. Central, ¿por qué no impulsa más bien el número que alguno marqué? Es un 310 que tampoco ninguno tiene minutos, que era bajero de mano de esta patrulla. Y punto de central, ¿de cuánto de marca? 310-795. El policía identificado como cuadrante 14, quien llega primero al lugar, informa a la central que hizo de nuevo un patrullaje y no encontró nada. ¿Qué informa, Vicente? Ya pasé de la Suba a la 117 con Boyacá, pero nadie informa nada. 8 minutos después, el patrullero Alarcón sale por radio y pide por primera vez apoyo a la central, creyendo que perseguía a los atracadores. ¡Aquí por la 116 por Boyacá! ¡Aquí los tengo! ¡Venga, apoyo, por favor! Solo un minuto después, el teniente de vigilancia reporta a la central que logró comunicarse con el señor que llamó al 123, pero no pudo obtener mucha información. Central, ya se marcó, ya no le con el señor, no me quiso dar el nombre, pero no, que le robaron 15.000 pesos en el bus con una pistola juguete. El hombre que hizo la supuesta llamada al 123 nunca apareció y no hay registros de su nombre. La central vuelve a comunicarse con el cuadrante 14, quien es el primer policía que llega a la calle 127 con Boyacá, creyendo que es él quien está reportando que tiene los sujetos, cuando en realidad es el patrullero Alarcón quien está pidiendo apoyo. En ese momento ya se encontraba requisando a Carlos, el mejor amigo de Diego Felipe. ¿Con la 14 tiene los números? 6-1, ¿ustedes cuál es la unidad que está solicitando el apoyo? ¿Quién es la que está solicitando el apoyo? ¿No será que Alarcón asumió que Diego Felipe y su amigo eran los atracadores? ¿No será que se apresuró? Pero además,
Esta historia daba otro giro inesperado el día que la Fiscal General de la Nación anunció ante los medios de comunicación del país que la prueba de absorción atómica, que mide los residuos de pólvora que quedan en toda persona que ha disparado un arma como un tatuaje y que se había practicado en las manos del cadáver del pequeño Diego Felipe, había dado resultado negativo, lo que significaba que el joven grafitero solo tenía residuos de pintura en sus manos y jamás disparó un arma de fuego esa noche. Sí, la prueba de absorción atómica que me la entregaron hoy de medicina legal, en el caso de Diego Felipe Becerra, da un resultado negativo. Quiere decir que no hubo por parte del muchacho manipulación de armas o que no disparó un arma. Esa es preliminarmente el resultado. El origen de la pistola Sterling parece hasta ahora desconocido y los investigadores tratan de establecer cómo llegó el arma al lugar donde el patrullero Alarcón le disparó a Diego Felipe Becerra. Un arma que se comprobó era prácticamente inservible. Un informe de balística hecho por el Instituto de Medicina Legal sobre la pistola Sterling calibre 22 que supuestamente fue disparada por el joven grafitero y con la que según la policía él y sus amigos habrían cometido el robo a la buceta minutos antes, se convirtió en una pieza clave dentro del proceso. Buscamos un técnico en balística, Carlos Yesid García Muñoz, quien fue el encargado de hacer este informe. El funcionario se negó a explicar el documento ante las cámaras de este programa. Entonces acudimos a un especialista, el ingeniero balístico forense Iván Ricaute, quien se desempeñó como investigador del Departamento de Balística de la Fiscalía General de la Nación y quien tiene además una experiencia de 17 años como perito experto en armas de fuego y municiones. Ese informe balístico concluye que la pistola no es apta para su funcionamiento normal. Las pistolas son de funcionamiento semiautomático. Esto quiere decir que para la carga y la expulsión de la vainilla de la recámara de los mecanismos se hace de manera semiautomática sin una ayuda manual. Para este caso, como presenta un funcionamiento irregular, el arma no funciona semiautomáticamente, debe ser accionada y cargada manualmente para efectuar el disparo. Es más el grado de dificultad que la demora, porque mientras se lleva hacia atrás el carro o la corredera de esa pistola, al mismo tiempo hay que, además de la fuerza que hay que utilizar para correr ese mecanismo de la pistola, con la otra mano hay que introducir el cartucho dentro de la recámara, o sea, la parte posterior del cañón, a través de la ventana de expulsión. Este es un proceso mecánico manual que requiere de cierto grado de fuerza y al mismo tiempo sostener esa corredera para poder introducir el cartucho en la recámara. Es algo bastante difícil y complicado. Como si esto fuera poco, además del arma averiada, que no se sabe cómo llegó, y las pruebas que demostraron que Diego Felipe nunca disparó, la trayectoria de los disparos y la ubicación de las vainillas tampoco coinciden con la versión de los policías. La ubicación del sitio en donde se ubicó al patrullero Wilmer, de acuerdo a su testimonio, y el sitio en donde se encontraba la víctima no coincide en la orientación, ¿sí?, en que se efectuó el disparo con respecto a lo que dice el testimonio del patrullero Wilmer. Que si el patrullero nos está indicando en su testimonio que disparó en esta dirección que él afirma allí, la ubicación de la vainilla en esa dirección en la que está indicando ese disparo no coincide con el sitio en donde fue hallada la vainilla calibre 9 milímetros. Es decir, que se encontró a otro lado, en otra dirección y a otra distancia. Sin embargo, otros fragmentos, las grabaciones aportadas a la Fiscalía de las comunicaciones entre los policías de la zona esa noche, podrían guardar la verdad. A las 10:36 p.m., un minuto después de que el patrullero Alarcón reportara los hechos a la central, cuando ya se encontraban camino a la clínica Chayo, una unidad le pregunta por radio al cuadrante 6 quién es el subintendente Juan Carlos Leal si se encuentra con el patrullero Alarcón.
¿46 usted está con Alarcón? 60, Alarcón está bien. Entonces hay un 6 que está bien. Ya me confirmó bien la situación. Los investigadores del CTI se preguntan en qué momento el subintendente Juan Carlos Leal tuvo tiempo de acordonar la escena del crimen, entrevistarse con el vigilante de una caseta cercana al lugar y escribir a su vez un informe que se denomina primer respondiente para entregar al CTI, tal y como lo dijo en la materialización de los hechos. ¿Por qué el subteniente Leal habla de que solo encontró al patrullero Rodríguez cuando llegó al lugar de los hechos, si antes ya había comunicado por radio que estaba con Alarcón y que éste estaba bien? ¿Y por qué le dice al investigador del CTI que Rodríguez le entregó la escena de los hechos con un arma con la que supuestamente Diego Felipe le disparó a Alarcón? En otra comunicación por radio, 5 minutos después de que el patrullero Alarcón reportara los hechos a la central, el subintendente Juan Carlos Leal le informa al coronel Arévalo Rodríguez, quien entonces comandaba la estación de policía de Suba, que se encontraba en la clínica Chayo con el patrullero Alarcón y con el civil herido, Diego Felipe Becerra. Además le asegura que hasta el momento no se había encontrado el arma que el patrullero Alarcón creyó ver. Una más de muchas contradicciones. Pues la situación es la siguiente, ahí el compañero ahí hasta seguirlo, el muchacho le pone detrás de un árbol y ahí le saca un arma de fuego. El muchacho pues al ver esa situación y que era tarde de la noche no pudo observar, al final de su arma de fuego y le ocasiona un impacto de bala en la parte posterior a ese muchacho. Él fue trasladado aquí a la clínica Chayo, pero hasta el final no se encontró el arma de fuego del sujeto que tal vez lo tenía de hacer. Entonces, ¿dónde estaba en realidad el subintendente Leal? ¿En la clínica Chayo o en la escena del crimen custodiándola y alistando todo para cuando llegara el CTI? Por su parte, el conductor de la camioneta Ford Escape, quien auxilió a Diego Felipe Becerra y lo llevó junto con el patrullero a la clínica Chayo, aseguró ante los investigadores de la Fiscalía que nunca vio un arma en el lugar de los hechos. Además, existe un documento que hoy reposa en la Fiscalía 295 que investiga la posible adulteración de la escena del crimen. El documento contiene la declaración del celador de la caseta, el señor Álvaro Carretero, quien le aseguró a los investigadores del CTI que una vez sucedidos los hechos no quedó nadie en el lugar, que los policías se fueron con el herido en el carro particular donde lo llevaban y en la patrulla automóvil que llegó al lugar, refiriéndose al Renault Logal que conducía el patrullero Rodríguez y de donde descendió el patrullero Alarcón para perseguir a Diego Felipe Becerra y sus amigos. Muy bien, y si no quedaba nadie en el lugar de los hechos, ¿dónde estaba el subintendente Leal? A las 10:58 de la noche, otra comunicación entre un teniente que está en la clínica Chayo y el subintendente Leal da una nueva pista sobre la extraña aparición de la pistola Sterling en el lugar de los hechos. Dale, ordene mi 13. Mi 13, 5-2. Descubrimos que el bus de servicio público de la empresa Cotransnisa de número interno 4521, del cual era conductor el señor Narváez, tenía restricción de pico y placa ese viernes 19 de agosto del 2011. Según los registros de la empresa, el vehículo nunca salió del parqueadero ese día. No hay una planilla de ruta que corresponda ni al bus ni al conductor. El señor Narváez, el mismo que afirmó que había sido atracado esa noche. Como si fuera poco, hoy se sabe que el bus fue vendido ese viernes a las 4 de la tarde y que por petición del nuevo dueño, el señor Narváez renunció a la empresa a las 9 de la mañana de ese día. Además, el volcamiento del tractocamión que reportó el señor Narváez no sucedió el viernes 19 de agosto, sucedió la noche anterior. ¿Por qué el señor Jorge Eliezer Narváez le aseguró a la Fiscalía que el volcamiento había sido el viernes? Y al llegar a la Boyacá con calle 80, había un trancón, porque un tractocamión estaba volcado. ¿Por qué dijo haber sido víctima de un robo en su bus la noche que Diego Felipe Becerra fue asesinado? Uno de los sujetos que se había subido en la Boyacá frente a Bavaria me apuntó con un arma de fuego tipo pistola. ¿Por qué, si está comprobado que el bus nunca transitó ese viernes 19 de agosto por las calles de Bogotá? Y lo que parece más grave aún,
¿Por qué la policía puso a disposición vehículos de la institución para llevar al señor Narváez a varios medios de comunicación sin corroborar la veracidad de la denuncia de este conductor? Las inconsistencias de modo, tiempo y lugar han reinado en este caso que cada día parece estar más enmarañado. La supuesta víctima del robo al bus de servicio público dijo que los hechos sucedieron hacia las 10:40 de la noche, hora en la que los supuestos atracadores toman el vehículo para cometer el robo. A esa hora, y según la historia clínica, a Diego Felipe ya llevaban 10 minutos haciéndole toda clase de maniobras de resucitación. El joven, que a la postre moriría, había ingresado por la puerta de urgencias a las 10:25, con una herida mortal.